preocupa porque de pronto a partir de criterios políticos se está generando alguna distorsión y desinformación sobre el proceso eleccionario. La Constitución Política del Estado prevé y establece de que todo mandato constitucional puede ser reelecto por un solo periodo más. En ese sentido, el momento que se dicta y se negocia y se discute la actual Constitución Política del Estado, se incorpora una disposición transitoria, su disposición transitoria primera, que en su parágrafo segundo establece, mejor dicho, de que los mandatos anteriores serán reconocidos como mandatos ya con fines de reelección. Ahí la Asamblea Legislativa Plurinacional recientemente consideró de que había un vacío, que no estaba muy clara esta figura jurídica, y precisamente a partir de esa supuesta oscuridad hace una consulta al Tribunal Constitucional sobre la aplicación normativa. El Tribunal Constitucional de meridiana claridad establece y hace una especie de un corte constitucional al indicar de que a partir de la nueva Constitución Política del Estado rige un nuevo Estado y por lo tanto rige nuevas reglas, normas y tiene aplicado con carácter posterior. Es así de posterior, ya en ese motivo se refleja luego la ley de normativa, y aquí en su artículo 4 que dice elección del presidente y vicepresidente del Estado, en su parágrafo segundo hace una aclaración precisamente sobre la prescripción constitucional que hablábamos anteriormente, cuando indica lo siguiente: la prescripción contenida en la disposición transitoria primera, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, es aplicable a las autoridades que después del 29 de enero de 2010 continuaron ejerciendo cargos públicos sin nueva elección, designación o nombramiento. En el caso presente, que es aplicable y es vinculante para las autoridades, tanto los gobernadores como los alcaldes se sometieron a un nuevo proceso electoral bajo las actuales reglas de la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, no es el hecho de que esta ley solamente se refiere al presidente y vicepresidente, sino ya hace una aclaración de una disposición constitucional, que esta disposición constitucional termina alcanzándole a todas las autoridades que fueron elegidas. Si me lo presta, por favor, para que la gente, por supuesto, lo entienda bien y lea. Vamos a pedirle a la cámara. Ahí está precisamente la copia del texto que nos ha traído en la parte superior. Dice ley de aplicación normativa, que fue la que en su momento también se aprobó a raíz de las dudas que se crearon por la habilitación del presidente y el vicepresidente. Sí, precisamente se generó una duda sobre esta disposición transitoria primera en su parágrafo segundo, en su disposición segunda. Tenía relación con la ley del régimen electoral inicialmente. Tenía relación con la ley electoral y tenía relación también con el artículo de la Constitución Política del Estado que establece solamente el periodo de mandato, que establece una reelección. Entonces el Tribunal Constitucional hace una interpretación de esta disposición y luego la Asamblea Legislativa, mediante ley de aplicación normativa, precisamente ya da claridad a esa disposición transitoria e indica de que le alcanza a aquellas autoridades que no se han sometido a una nueva elección. Exactamente. Y quizás los propios legisladores, previendo la confusión que se vaya a venir para los comicios municipales y también de gobiernos departamentales. Sí, que ya se adelantaron y aprobaron esta declaración. Precisamente ese era, me entiendo, el criterio de pedir una ley de aplicación normativa, ya para poder darle un contenido cabal a esa disposición transitoria. Exactamente. Bueno, estamos viendo ahí el artículo 4, dice reelección del presidente y vicepresidente del Estado. De conformidad a lo establecido en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, el presidente y vicepresidente elegidos por primera vez a partir de la vigencia de la Constitución están habilitados para una reelección por una sola vez, de esta manera de manera continua. Y abajo dice, la prescripción contenida en la disposición transitoria primera, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, es aplicable a las autoridades que después del 22 de enero de 2010 continuaron ejerciendo cargos públicos sin nueva elección, designación o nombramiento. Quiere decir que las autoridades que ya estaban en función y no se sometieron a elección
también se les va a aplicar este beneficio. Así es. Aquellas autoridades que no se sometieron, pero las autoridades que se sometieron a elección bajo las nuevas normas que regía la Constitución Política del Estado, ya de acuerdo a esta disposición se considera ese mandato como un primer mandato, pudiendo ir a un nuevo mandato, una reelección. Bueno, en resumidas cuentas, sí, alcaldes y gobernadores que estaban en funciones pueden ir a la reelección. Bueno, no lo digo yo, lo dice la norma jurídica, ¿no?, que precisamente los habilita. Y seguramente ya algunos han asesorado, por eso que hemos estado viendo ya en los aprestos de una especie de campaña anticipada, ¿no, doctor? Sí, de repente no solamente que se habían consultado, sino seguramente usted verá que cuando se dicta el auto constitucional del Tribunal Constitucional, que los colegios de abogados lo criticamos, ¿no?, y mantenemos nuestras observaciones sobre ese auto constitucional, pero en definitiva es una disposición legal que tenemos que asumirla y tenemos que aceptarla como viene, ¿ya? La clase política de diferentes organizaciones no se pronunció en el fondo, porque precisamente ellos entendieron que le favorecía. Y hoy por hoy, cuando se genera este debate, me parece que es importante y amerita desempolvar esta ley de aplicación normativa y decir, bueno, esta ley es la que rige para evitar precisamente confusión. Exactamente. Cambiando un poquito del tema, pero también dentro del ámbito jurídico, doctora Arrázola, ¿qué opinión le merece este tema del anuncio que ha hecho el Consejo de la Magistratura de declarar acefalías en las vocalías de los tribunales electorales y que podría traer también problemas, ¿no?, para el proceso electoral? En las vocalías estamos hablando del tribunal electoral. No, del Tribunal Departamental de Justicia. Departamental, exactamente, de Justicia. Bueno, fue una posición inicial que asumió el Consejo de la Magistratura de declarar en acefalía y convocar para todos los cargos, ¿ya?, de las Cortes, de los Tribunales Departamentales de Justicia, ¿ya?, en su nivel de vocalías. En ese sentido, tengo entendido de que el fin de semana hubo una reunión donde asistió el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia, los presidentes de los tribunales departamentales y el Consejo de la Magistratura, donde han decidido suspender esta convocatoria, haciendo una clara lectura de lo que establece la ley del órgano judicial, en el sentido de que previo a esta convocatoria se tienen que esperar que se dicten todos los códigos y toda la normativa pertinente, y al estar pendiente el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Laboral y otras disposiciones que está trabajando la Asamblea Legislativa Plurinacional, se ha decidido suspender esa convocatoria. Y en ese espíritu también, ya, de todo este proceso de transformación que pretenden que atraviese el órgano judicial, ya la Colegiatura de Abogados ha tomado algunas iniciativas y se está reuniendo con diferentes organizaciones que tienen que ver con el sistema judicial, que tienen que ver con el orden académico de formación de abogados, que tienen que ver con los derechos ciudadanos, para asumir una posición en torno a ¿qué? A la defensa de la institucionalidad del órgano de justicia. En un momento nos convocaron a una elección, esa elección ya fue cooptada aparentemente de manera política y no ha dado los resultados, y no queremos nosotros de que se replique esa experiencia precisamente en los tribunales departamentales de justicia. Exactamente. Bueno, para finalizar, ¿cómo está yendo con la propuesta, la campaña que llevó adelante el Colegio de Abogados para que la gente decida emitir opiniones, sugerencias o denuncie en algunos casos sobre malas prácticas de algunos juristas? Bueno, nosotros mantenemos nuestros buzones en cada uno de los pisos del Tribunal Departamental de Justicia, en el Palacio de Justicia, que más conocemos. Hemos recibido muy pocas denuncias, hemos hecho las consultas pertinentes, en fila a la gente que se queja y por qué no emite su denuncia, ¿ya? Y la respuesta que hemos recibido precisamente es de que ellos temen recibir algún tipo de represalia, ¿ya?, por las denuncias que viertan. Y precisamente ese es uno de los puntos que estamos incorporando para lo que queremos nosotros conformar una entidad del órgano judicial. La denuncia tiene que ser con nombre.
No, la denuncia tiene que ser con nombre, porque no nos olvidemos que toda denuncia tiene que ser fundamentada, indicando hacia quién se dirige, por qué hecho se dirige y quién la plantea. Exactamente. Y quizás ese sea el temor. Ese es el temor. ¿Qué solución han visto ustedes? No, nosotros lo que hemos visto como solución es abrir más el paraguas, constituir la instancia de control social con mayor fortaleza, con la participación de universidades públicas, de universidades privadas, de organizaciones sociales, del Colegio de Abogados, de tal manera de darle cierta garantía al ciudadano de que su denuncia, a través de un órgano judicial que tiene que ser institucionalizado, ya se va a respetar. Exactamente. Bueno, gracias entonces, doctora Arrazola, por la visita y también por la orientación que nos ha traído en torno a este tema de la reelección, la habilitación de autoridades municipales y de departamento para la reelección del